Estás pensando en hacerte una cirugía estética, ya sea facial o corporal, y entre todas las dudas que surgen desde un principio, ¿tu mayor miedo es encontrar al cirujano correcto? Quédate que este video es para vos. Bueno, antes que tomar cualquier tipo de elección, siempre tienen que tener presente que una cirugía estética es una cirugía y tiene todos los riesgos y complicaciones de cualquiera de ellas. Eso es importante saberlo. No es que porque yo me haga una mela, que es una mini extracción lipídica ambulatoria, y porque sea ambulatorio no tengo riesgos o no puedo tener complicaciones, porque sí los hay. Eso es lo primero que tengo que tener en cuenta. Cuando las resecciones quirúrgicas son mayores, tengo mayor complicaciones o mayores probabilidades de que esas complicaciones se vuelvan más grandes. Y esto puede ser adjudicado, por ejemplo, a las dermolipectomías abdominales, que son circunferenciales, donde la cicatriz es muy extensa. El cuidado de la cicatriz con resección no es lo mismo que los cuidados que hay con cánulas por lipoesculturas o liposucciones o mela, que lo dije anteriormente. Teniendo esto en cuenta, ya sabemos que es muy importante tener el consultorio del cirujano que me va a tratar cerca. Cerca es muy importante porque el paciente que está operado va a tener que movilizarse a hacer las consultas de seguimiento, que idealmente, y digo idealmente porque esto no sucede en todos los casos, se tienen que realizar periódicamente o en algunos casos una vez por semana. ¿Esto se cumple siempre? No, depende del cirujano, la técnica quirúrgica, el tiempo de reposo y cómo lleve yo mi posoperatorio y sobre todo qué tipo de operación me lleve a cabo. Reitero, no es lo mismo si yo me hice una cosa chiquita que una cosa grande y tampoco no es lo mismo que yo, por ejemplo, me realice un aumento mamario con una liposucción en flancos o una lipotransferencia a glúteos. Mi posoperatorio va a ser muy diferente al, por ejemplo, de una persona que se hizo solamente las mamas. Eso es lo primero que tienen que tener en cuenta y sería como mi gran consejo, que sea accesible poder ir a las consultas. Otra particularidad que parece una tontería, pero realmente no la es asegurarnos que el profesional que nos tiene que hacer el seguimiento, que lo ideal es que lo haga el cirujano que me hizo la operación, pueda estar disponible durante ese transcurso y que no tenga ni congresos ni ausencias. Entonces yo quede en manos de otros profesionales que no me operaron o no tienen idea de las complicaciones que yo tengo o las alteraciones que yo tengo. Por ejemplo, dentro del equipo de este profesional pueden atenderme esteticistas, enfermeras o colegas de la misma índole, pero no es la misma persona que me operó. Y eso hace que a veces el paciente se encuentre desorientado o no reciba la atención que realmente debe recibir. Aclaro que no en todas las cirugías hay complicaciones severas. Yo estoy diciendo las complicaciones, estoy aclarando las complicaciones que pueden surgir de cualquier operación o las molestias que el paciente puede referir al profesional del transcurso de su posoperatorio, ya sean cicatrices, ya sea porque está, no sé, con un coágulo, un hematoma. Esas cositas suelen remitirse al profesional que realmente hizo la técnica quirúrgica y sabe cómo controlar un poquito más la situación que sus colegas o profesionales que no son médicos exclusivamente. Otra particularidad a tener en cuenta, que en algunos casos puede importar y en otros no, va a depender de los abordajes y de las miradas, es que hay cirujanos estéticos que solo hacen justamente estéticos y hay cirujanos estéticos que también hacen la parte reparadora. Entonces, no es lo mismo un paciente que tiene que reseccionar y tiene que transformar un área que ya ha sido invadida y no quedó como gustaba, a realizar esa operación por primera vez.
digo de nuevo esto, que son dos miradas, no estoy adjudicando que hay mejoría en alguno de ellos, sino que son miradas distintas, experiencias distintas y el abordaje se hace de otra manera. También hay que tener en cuenta que estos cirujanos generalmente tienen ya su sanatorio de importancia, donde ellos prefieren operar. Y hay que evaluar también si ese sanatorio me gusta, si yo me siento cómoda y la atención que voy a recibir, tanto de manera hotelera como médica o profesional. La persona que yo elija me tiene que transmitir confianza, empatía y tiene que tener un carácter humano. Porque hay que recordar que por más que sea una cirugía estética, no deja de ser una cirugía como ya lo mencioné antes. Y hay dolor, hay inflamación, hay preocupaciones que pueden marcarse como precedentes también de otras situaciones que hasta vienen de niveles psicológicos. Hay personas que llegan a una cirugía estética para borrar cicatrices que tienen que ver con el dolor también. Entonces hay que enfrentar esa situación desde todas las perspectivas que nosotros tengamos y buscar el profesional que tenga las características para cubrir esas necesidades. Esto hay que hacerlo con una búsqueda intensiva. Puede ser, a veces las personas empiezan a buscar y encuentran esa persona, esa afinidad casi de inmediato, y hay otras que les cuesta un poco más. Pero siempre hay que tener en claro que tengo que encontrar a la persona correcta que me prometa cumplir con lo que yo busco, siempre y cuando esté dentro de los parámetros posibles y normales. Y tengo que asumir yo como paciente también los riesgos que pueden aparecer y también tengo que ser obediente en el transcurso del posoperatorio haciendo todo lo que el médico me dice. Mujer o varón, da igual. Tanto mujer como varón pueden ser totalmente eficientes o deficientes y no tiene nada que ver esto con ser médico o la técnica quirúrgica, no tiene nada que ver. Yo diría que se animen a ambos casos. Lo que tienen es que encontrar a alguien que los satisfaga y conteste todas las dudas. Las dudas evacúenlas a todas, no tiene que quedar ninguna duda de parte del paciente, jamás. Y si encuentran a alguien que les genera dudas, yo diría que ahí no. ¿Es necesario saber algo de este profesional? Una vez que yo encuentro y me siento cómoda, esclarecí todas esas dudas con este profesional y le quiero dar para adelante. ¿Es necesario saber algo de este profesional? Bueno, yo sugiero que sí, que averigüen, que vean fotos, que busquen en el Instagram, en el Facebook, en YouTube, en cualquier tipo de redes, en la web que tenga esta persona, que busquen referencias, comentarios, porque sí vale la pena, sí es importante, así como buscamos un servicio a través de Google de plomería, esto es exactamente lo mismo. Hay que buscar información sobre la persona. Nosotros ponemos nuestro cuerpo, nuestra vida, nuestras expectativas. Hay que tener en cuenta que no todas las personas llegan de la misma manera al quirófano o al consultorio. Hay gente que ahorra durante mucho tiempo y le genera muchísima expectativa, es tener ese cambio que le represente por ahí un cambio de autoestima también. Digo esto por razones como por ejemplo la gente que baja muchísimo de peso y después quiere cambiar toda esa apariencia con los colgajos. Es muy interesante y hay que validarlo desde la parte humana siempre, no despegar lo estético del humano, porque el cuerpo sigue entendiendo este proceso como cualquier cirugía. Ustedes piensen de repente que si se operan de la vesícula van a tener que hacer mínimamente una dieta. Nadie va a ir a correr al gimnasio al otro día y se siente bárbaro. Tiene un tiempo prudencial de recuperación. Ya hablaré en otros videos de esto y cómo se va recuperando la piel, los tejidos y qué le ocurre al cuerpo con toda esa transformación que hace. Y hay que tener esto en cuenta. Así que yo diría que es importante lo que dije al principio, para mí un montón. Si me llega un conocido o me dicen, mira, el amigo, el tío, el padre opera
¿Eso me asegura que vaya a cumplir con mis expectativas? No, porque de hecho hay profesionales que se dedican un poco más a una parte dentro de lo estético que a otra. Por ejemplo, hay cirujanos que hacen y se destacan por hacer rinoplastías, hay otros que son muy buenos haciendo lipoesculturas, pero esto aplica a todas las áreas de la vida. O sea, nosotros tenemos ciertas aptitudes y nos desenvolvemos mejor en ciertas áreas que en otras. Acá pasa lo mismo. Estas aptitudes en los médicos suelen ir floreciendo con los años y uno se va destacando porque hace mejor una cosa que la otra. Así que yo diría que el hecho de que conozcan un familiar o un amigo no tenga exclusivamente que aplicar a mi caso, porque todos los casos son diferentes y ahí les recuerdo, averigüen bien cómo es el médico, a qué se dedica realmente, en qué es bueno, dónde me queda, si es lejos, si es cerca, qué me promete, qué me sugiere, qué tengo que hacer después de la cirugía. Todas esas dudas tienen que estar y es muy importante que del otro lado haya una empatía para contestar y haya un razonamiento también para que yo como humano, como individuo, me quede tranquilo. Por último, ten en cuenta que después de cada cirugía, en la gran mayoría, hay inflamación, hay edema, hay dolor y pueden haber alteraciones y procesos que no salen como lo esperado. Esto no quiere decir que la persona quede mal, pero quizás no llega a concluir la etapa como le gustaría. Para evitar esos procesos o mejorar la calidad del transcurso posoperatorio, hay un sistema de abordaje en los tratamientos postquirúrgicos que hacemos las esteticistas o los esteticistas, que es aplicar ultrasonido posoperatorio y después drenaje linfático manual. Yo voy a ir hablando de a poco en nuestros videos, pero esto es muy importante y termina de cerrar y de moldear ese cuerpo después de la cirugía. Más allá del tratamiento posoperatorio pueden haber otras implicancias, yo digo ultrasonido, pero hay casos, por ejemplo, que la esteticista tiene que manejar una fibrosis o reconocer y detectar cuando se está formando un seroma, por ejemplo, o saber leer ciertas directrices de una ecografía como para tener unas nociones de el cuadro del paciente y saber derivarlo o no. Entonces, también es importante que sepas si el cirujano tiene un instituto donde te hagan el postquirúrgico o vos tenés que buscar un profesional para ya reservar los turnos y que esa persona también te atienda. Lo ideal es que la persona que te atienda y te haga el postoperatorio, que es muy, muy importante, y digo muy, y cuando digo muy es, te diría el 40% de toda tu cirugía, y ya después en los próximos videos voy a explicar por qué. Volviendo a lo anterior, es muy importante que vos sepas que esa persona también va a estar disponible para atenderte y la lejanía o cómo te vas a movilizar para hacerte esos drenajes o ese tratamiento que puede implicar muchas otras cosas. El tratamiento postoperatorio es un alivio, realmente es un alivio y cambia totalmente y radicalmente hacérselo o no. Así que también te diría que tengas en cuenta eso. Bueno, y por último, ¿por dónde empiezo? ¿Por dónde empezamos? Bueno, claramente empezamos por las redes sociales. Hoy por hoy tenemos internet y más allá de los conocidos, los tíos, los familiares que hablé anteriormente, estaría bueno que la búsqueda empiece siempre por las cercanías, diría yo. Si no saben por dónde arrancar, arranquen por Google Maps, por cirugías estéticas que les queden cerca y para mí es una herramienta muy eficaz de trabajo para todos los profesionales. La cercanía ya me asegura que yo me puedo movilizar tranquila. Y después de ahí, con todos los puntos que mencioné anteriormente. Agradezco que hayan visto todo el video y se hayan quedado hasta el final. Los invito a suscribirse, si quieren recibir notificaciones en la campanita y si me quieren dejar un comentario, lo hacen en la cajita que está debajo de la descripción. Si tienen alguna duda o les gustaría hablar de algún tema en especial, también estoy abierta, lo dije en el primer video. Nuevamente gracias y esto es...